Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a esta nueva jornada webinar organizada por el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas, que en esta ocasión va a versar sobre la prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario. Y bueno, pretendemos dar una amplia visión de conjunto sobre este tema, pues como habéis visto en el nombre de la webinar, analizando pasado, presente y futuro. Bueno, me presento, yo soy Samuel Sanz, soy ingeniero técnico agrícola y adjunto a la dirección del Consejo y bueno, voy a moderar esta webinar. Bueno, antes de nada, daros las gracias por participar en esta jornada y, sobre todo, pues eso, esperamos que sea de vuestro interés. Solo comentaros un par de cosas antes de empezar, que con el enlace de la jornada habéis visto que os hemos mandado unas instrucciones con el funcionamiento de la aplicación para que sea más sencillo para todos. Veis que debido al alto número de participantes, está deshabilitado el micrófono y la cámara. Pero bueno, tenéis el chat donde se os han explicado las instrucciones, donde podéis ir haciendo preguntas a los ponentes, que bueno, irán contestando sobre la marcha si ellos lo consideran, o si no, al final tenemos, ya habéis visto en el programa, que tenemos unos minutos para hacer preguntas. Procurad que sean de interés para la mayoría y no de casos particulares para que así sean más útiles. Nada, sin más dilación vamos a dar comienzo a la jornada. Ya habéis visto en el programa que se compone de dos ponencias. Al comienzo de cada una de ellas haremos la presentación de los ponentes y antes de dar paso al primer ponente, el presidente del Consejo, don Javier Lorén, nos va a dar la bienvenida. Cuando quieras, Javier. Bueno, pues buenas tardes a todos. Con puntualidad inglesa, como es costumbre en este consejo, vamos a empezar la webinar. Una webinar que se une al ciclo que planteamos en su momento, donde hablamos de proyectos, dirección de obra, y en este caso pues vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y habrá una cuarta de la responsabilidad que todo esto entraña desde el punto de vista jurídico. Sabemos que, bueno, que todos andamos saturados de webinar y de videoconferencias desde que el COVID se acercó a nuestras vidas, pero sin duda es una herramienta que nos acerca y nos pone al alcance pues, conocimiento y la posibilidad de asistir a cuestiones muy importantes que de otra manera sería más difícil. Que la prevención de riesgos laborales es una cuestión importantísima en cualquier empresa, es algo que todos conocemos y que todos sabemos, pero todavía es más importante cuando estamos hablando de obras donde, bueno, pues los riesgos de accidentes están ahí y, entre otras cosas, hay elementos menos controlados que en el interior de una empresa donde se puede controlar, o de una fábrica donde se puede controlar todo con mucha más facilidad que cuando tienes obras en el exterior. Además de una profusa normativa, pues evidentemente están todos los temas de responsabilidad de las personas que ejercen esta función y también la necesidad de formación sobre estas cuestiones, porque se necesita estar formado para realizar esta función, asumiendo el mínimo riesgo para las personas que están trabajando en el entorno donde se lleva a cabo toda esta prevención de riesgos laborales. La situación ha cambiado desde la precrisis del 2008 a la situación posterior. De alguna manera, pues bueno, con la crisis del 2008 hubo determinados, en este caso ingenierías o arquitecturas, que ante la caída de trabajo pues comenzaron a aglutinar una faceta que hasta entonces pues la ejercíamos en muchos ámbitos otras ingenierías, pero no en vano. En el ámbito agrícola y en otros ámbitos, sin duda, pues nuestros compañeros están ejerciendo esta función desde hace años y además muy bien. Tenemos aquí dos personas muy conocedoras de este tema, de la prevención de riesgos laborales, conocedoras en el plano teórico y también conocedoras en el plano práctico, porque desempeñan esta función en el día a día y, por tanto, conocen no solo los aspectos normativos, la planificación que hay que hacer alrededor de todo esto, sino muchas veces las situaciones que pueden venir sobrevenidas, y ese conocimiento es lo que hace que sean capaces de prevenirlo antes incluso de que se pueda plantear el menor riesgo. En este caso van a ser Francisco y Yolanda, como os digo, dos expertos en estas cuestiones, quienes van a protagonizar esta webinar. Y estoy convencidísimo que va a ser una webinar muy interesante, porque desde el punto de vista del conocimiento de dónde venimos y a dónde vamos, que es una de las facetas que va a contemplar Francisco, como desde el punto de vista práctico de las situaciones que se dan en el mundo rural, sobre todo en estos aspectos, aunque también trabajamos en las ciudades, en algunas cuestiones relacionadas con esto, pues os va a dar sin duda una visión muy amplia del tema. Y sin más dilación, pues os dejo en sus manos.
Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Vamos efectivamente ya con la primera ponencia que, como ha dicho Javier, va a realizar don Francisco Cárcel Valero. Francisco es compañero ingeniero técnico agrícola, grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, y además es miembro de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio de Valencia y Castellón. También es presidente del Colegio de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Valenciana y director territorial de Levante, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha en Previn Consultores, ni más ni menos, todo eso. Francisco nos va a hablar de la retrospectiva de la prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario. Adelante, Francisco. Yo he tratado de hacer, en honor al nombre de la jornada, bueno, pues he utilizado, digamos, 3 archivos que son los que van a dar lugar a la visión retrospectiva, que es la que quiero trasladar hoy. Alguna de ellas basada en mi propia experiencia, de los años que me dedico al tema de prevención, y alguna otra pues sobre antecedentes que he ido recopilando, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema un poco, en algunos aspectos quizá sea algo más, menos técnico, pero más necesario, creo, para hacerse una idea de dónde venimos. Luego haré cambiaré de presentación a otro formato donde veremos lo que para mí es el presente, que sin duda está marcado, como ya hemos dicho, por la situación que estamos viviendo del COVID. Y por último, hacia dónde vamos, basado, bueno, pues yo tengo también la suerte o la experiencia de haber sido miembro jurado de las ediciones de Prevencionar en estos últimos años, y la verdad es que eso me ha venido muy bien también para ver hacia dónde van las empresas en el aspecto sobre todo de I+D+I, ¿vale? Lo cierto es que ya se ha comentado, hay una dispersión en la normativa de prevención de riesgos laborales, como lo hay en muchos otros aspectos, pero la normativa es la misma para cualquier tipo de empresa, ¿vale? La norma en la que se basa la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, iremos viendo cómo llegamos a ella y en qué se deriva, marca las obligaciones, es decir, el marco, es una directiva marco que se aprueba en España bajo apercibimiento de la Comunidad Europea, porque nos estábamos retrasando un poco en la entrada en vigor. Se aprueba en el año 95, es decir, recientemente era el 8 de noviembre, con lo cual recientemente pues ha sido el aniversario, y nos coloca en una situación de un cambio importante, que es como si dijéramos la Constitución, pero como ley máxima en materia de prevención de riesgos laborales. Afecta a cualquier tipo de empresa, pero la perspectiva que yo quiero también trasladar un poco es las dificultades o lo que lo diferencia en el sector agroalimentario a la hora de poder entrar en materia y en aplicación de todas estas normas y sus reglamentos derivados, que la hace más dificultosa que en cualquier otro. Concretamente, los 2 sectores más conflictivos, y así se contempla a nivel europeo por diversas causas que trataré de ir concretándose a lo largo de la ponencia, están aquí unidos. Sería el sector agroalimentario y el sector de la construcción, básicamente. Entonces, bueno, yéndonos al pasado, mucha gente cree que en el año 95, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con el hecho de que aparecen los primeros técnicos de prevención, al igual que las primeras empresas dedicadas a la actividad, nace la prevención, pero no hay nada más lejos de la realidad. Entonces, sí que os quería hacer un poco esa mención. Un poco en estas 3 imágenes lo que quiero ver es algo de lo que es el pasado, lo que es el presente, que ya empieza a vislumbrarse con lo que vendrá a ser el futuro. Es decir, no son escalones que estén sectorizados y diferenciados de uno a otro, sino que hay una línea de continuidad para pasar de un cambio a otro. Pero sí que está claro que en estos momentos nos podemos estar encontrando ante lo que los expertos llaman la industria 4.0, donde sí que se vislumbran una serie de acciones que afectan a cualquier actividad, pero que en el sector agrario, agroalimentario, industria y el sector agrícola fundamentalmente también son de aplicación y también empiezan a aparecer en el horizonte, ¿vale? ¿Qué peculiaridades tiene precisamente esto que acabo de comentar? Bueno, si atendemos al marco histórico de la prevención de riesgos laborales, como veis aquí,
cuando nace la prevención de riesgos laborales, en su génesis no se llamaba de esta manera, sino que se hablaba, bueno, lo último que yo llegué a conocer es un movimiento social que aparece preocupándose por la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores, y uno de los primeros movimientos que se da precisamente en el sector agroalimentario, con los olivareros de Jaén y con algún tipo de movimiento en esta línea en Andalucía, donde empiezan a haber este tipo de coberturas que lo que buscan es que cuando un trabajador se accidente, pues tenga algún tipo de garantía de que va a poder seguir manteniendo su estatus, va a poder seguir manteniendo algún tipo de recurso y que va a poder estar cubierto, ¿no? A partir de ahí, las peculiaridades que tiene este sector, como todos sabemos, y muy similares al del sector de la prevención, y que marcan un poco las dificultades a la hora de implantar la normativa derivada de prevención de riesgos laborales, es que es un sector que se nutre mucho de movimientos de migración e inmigración, que se encuentra en casi una situación de crisis, por así decirlo, casi permanente, que es lo que ha hecho que precisamente ahora en estos momentos de la crisis del COVID haya sido uno de los sectores que más se ha revalorizado en cuanto a la capacidad de trabajo y en cuanto al mantenimiento y al sostenimiento de los ingresos, cosa que en otras actividades se ha visto más dolido, ¿no? La temporalidad de los puestos de trabajo, los bajos rendimientos y, en definitiva, la dispersión y la accesibilidad a los operarios. Fijaros que estoy hablando de el antes, es decir, el pasado. Esta dispersión todavía resultaba ser más compleja, ¿no? Sí que es cierto que la prevención se considera que tiene su origen concretamente en el año 1900, es decir, estamos hablando de un momento en el que estamos viendo en retrospectiva más de 100 años, ¿vale? El primer hito destacado, la ley Nebot, que no tuvo gran repercusión, pero posteriormente se considera el nacimiento de la prevención en 30 de enero de 1900 con la publicación de la llamada Ley Dato. Ahí ya considera la definición de lo que es un accidente de trabajo y empieza a aparecer la responsabilidad del empresario que cede el trabajo por cuenta ajena de cara a los trabajadores. A partir de ahí, fijaros que la ley de prevención de riesgos laborales aparece en el año 95, como hemos dicho, ¿vale? En el año 1909 empiezan a haber las primeras funciones de inspección de trabajo, pero no se crea esta hasta el año 1906, pero efectivamente entre esos 3 años de diferencia aparece, pero realmente hasta que no toma fuerza el Ministerio de Trabajo, que es en el año 1920, no se considera que haya una actividad sostenida en cuanto a seguimiento y búsqueda de la implantación de los criterios de prevención de riesgos laborales. Bueno, pues este señor era Eduardo Dato y, como digo, se le considera el impulsor de la ley de accidentes de trabajo. Aquí, por curiosidad, pues os pongo el recorte de la Gaceta de Madrid, donde apareció el parte oficial, donde se daba difusión a esta aprobación de este decreto. Como todo pasa en materia de prevención, hay unos hitos que suelen impulsar la actividad. Normalmente, por ejemplo, en ergonomía es muy frecuente que se avance mucho en ergonomía después de una guerra, debido a que, por ejemplo, pues los mandos de los aviones se analizan de una manera muy profunda para conseguir pues distancias de acercamiento, métodos de detección visualmente más operativos, más fáciles de manejar. Y entonces, bueno, cuando hay un hito, lo digo aquí en el sentido negativo, porque está marcado por las grandes tragedias, en este caso, es cuando se impulsa la actividad. Bueno, lo estamos viviendo ahora. El hito del COVID ha hecho que se avance a lo mejor alrededor de, yo calculo, unos 6 años, entre 6 y 10 años, a lo mejor la implantación del sistema del teletrabajo, algo que ya estaba y se empezaba a ver en algunos convenios colectivos, pero su avance lo ha generado una tragedia. Bueno, aquí hablamos de otras tragedias, pero, por ejemplo, el reconocimiento en Virginia de aspectos de silicosis a la gente que estaba trabajando y le aparecía con 30 años o 20 años de retraso la enfermedad y la atribuían, bueno, pues por investigación se determinó así, que era por haber trabajado en este caso en ambientes pulvígenos de sílice, o la amenaza del asbestos o el bhopal, que todos conocemos. Bueno, en la India
de ahí le viene el nombre, por isocianato de metilo, hubo un escape de 40 toneladas y fue una gran catástrofe. Esto hizo que, bueno, pues como he comentado, se impulsara mucho la prevención. Aquí os vengo a poner unos aspectos, como he dicho antes, de en qué momento, lo más destacable aquí sería, como veis, en el año 31 empiezan a incorporarse los trabajadores agrícolas a la cobertura de accidentes de trabajo. Con anterioridad a esto se reconocía el trabajo agrario, pero España era un país eminentemente agrícola, empezaron a surgir pues, las revoluciones industriales, la migración y la salida de nuestra propia gente en unas zonas más que en otras, luego la migración interna hacia las zonas más industrializadas y esto bueno, pues hizo que la legislación fuera cambiando y el campo permaneciera en muchos aspectos ante las nuevas perspectivas de desarrollo en una situación como de crisis, como hemos dicho, ¿vale? Pero el origen de la mutualidad agrícola se centra en 1931. Como curiosidad, y lo comento porque lo conozco bien, porque yo vengo de ahí, de ese origen. En el año 89 empecé mi actividad en Mafre, que luego pasó a llamarse FREMAP, y el nombre de Mafre se conserva como FREMAP porque son unas siglas, y las siglas son Mutua de Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Eso es lo que significa Mafre, con lo cual el origen, como digo, tuvo en este caso concreto, sí que fue en los olivareros de Jaén, y a partir de ahí, digamos, nace el concepto de accidente de trabajo. Como veis, hay unas leyes que empiezan a la obligatoriedad del seguro de accidente, las mutuas aparecen en escena como entonces mutuas patronales y son entidades privadas que gestionan fondos públicos, por así decirlo, ¿vale? En el año 1942 van apareciendo otra serie de reformas, no tiene más importancia, simplemente es porque veáis un poco la correlación. Y después aparece pues, la regulación del seguro de accidentes de trabajo. En el 61 ya se incluye la enfermedad profesional y aparece el listado que hoy en día seguimos conservando con algunas matices y algunas modificaciones y alguna enfermedad descubierta posterior y añadida, como el listado de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con lo cual ya digo que hay años de historia por ahí. Seguimos avanzando, aparecen las leyes de base, las mutuas patronales van ejerciendo su actividad como entidades privadas, pero ya empiezan a ver que el futuro está en convertirse en entidades privadas, pero colaboradoras de la gestión de la Seguridad Social, como son actualmente, ¿vale? En un futuro, al final, parece ser que la idea de algunos ministros que han pasado por el sector, como es pues, Díaz Peña y algunos que lo han sucedido con anterioridad, tienen la idea de refundir el sector, hacerlo excesivamente, no, hacerlo mucho más reducido, con la conjunción de operadores y buscando de esa manera que, por así decirlo, haya dos ministerios, el de la Seguridad Social y, por otro lado, el de Accidentes de Trabajo. Todos, digamos, utilizados o gestionados por una sola entidad, ¿vale? Bien, en el año 78 aparece la Constitución Española. Algunos dicen que tiene muchos años, otros dicen que todavía es vigente. Si la comparas con algunas a nivel mundial, pues es una joven todavía. Y posteriormente llegamos a lo que sería la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 3195, que se deriva en los reglamentos. Como digo, es una directiva que lo que hace es que transpone directivas europeas, y por eso es una ley marco, es decir, marca los mínimos que deben de producirse y es una directiva de mínimos. A partir de ahí no puede rebajar ese nivel de protección ni a los trabajadores, ni a las empresas, ni a las actividades que desarrolle, pero sí que lo puedes aumentar, ¿vale? España tenía que haber traspuesto la ley con anterioridad, ¿vale? Esto se fue postergando y al final, bueno, bajo apercibimiento de sanción por parte de la Comunidad Económica Europea, pues tuvimos que aprobarla rápidamente. Por eso en el año 95 salió la ley, pero luego, posteriormente, casi todos los reglamentos que la ponen en práctica, porque del 95 al 98 prácticamente no se ejerció ninguna acción. Luego sale el reglamento del año 97 y luego los decretos, los otros reglamentos del 486, 487 de señalización de lugares de trabajo, etcétera, etcétera,
si lo veis en retrospectiva, son todos muy, muy correlativos, ¿no?, en la publicación y en el tiempo. Entonces indica que hubo cierta precipitación, pero bueno, a partir de ahí es la ley que está todavía en vigor y sobre la que nos basamos. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, anteriormente no es que no hubiera nada, anteriormente teníamos un marco normativo que ha evolucionado con la aparición de la ley, pero teníamos la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica del año 70, la Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo del año 71, y que además siguió en vigor porque la ley de prevención lo que hace es que la deroga, y los reglamentos la derogan en partes, ¿no?, hasta que acabó siendo derogada. Y bueno, ese es el marco normativo en el que nos estamos moviendo. Ante esta situación, ¿cómo conseguíamos los técnicos de prevención, o cómo veo yo que los técnicos de prevención conseguían un poco llevar a cabo su actuación preventiva hacia las empresas dedicadas a, en este caso, al sector agrario o a cualquier otro sector, pero en este sector con más particularidad? Bueno, yo ese momento que lo viví en parte, pues lo vemos o lo considero, éramos como un poco predicadores. No digo en el desierto, porque lo éramos a veces en el desierto, otras no, había veces que se nos escuchaba, pero las entidades o los estamentos que estábamos contribuyendo a mejorar las condiciones de los sectores no teníamos ningún tipo de ayuda, por así decirlo, de las nuevas tecnologías. Entonces, al final llegabas hasta donde podías llegar físicamente. De esa manera, la mayor divulgación se hacía mediante carteles, consignas y un poco buscando la mentalización. Aquí aparece APA, que es la Asociación de Prevención de Accidentes de Trabajo, en este caso colaborando con la Mutua Montañesa, pero también desde los sindicatos pues empezaban a hacer carteles, como digo, basados en una postura reactiva, es decir, se seguía teniendo un concepto de la casualidad del accidente de trabajo y no la causalidad, sino la casualidad en el sentido de que había un pensamiento global de que muchos accidentes no podían ser evitados porque se producían por azar, ¿no? Dentro de esto, nosotros lo que hacíamos pues era eso, o lo que pretendían los técnicos era llevar a cabo esta acción. En este caso colaboraban también, digo, sindicatos, mutuas de accidentes, y eran los estamentos que estaban funcionando en esto. Como veis, todo eran acciones de tipo visual, es decir, la mayoría de acciones preventivas eran carteles y campañas que se ponían a la entrada de los comedores de la empresa, donde estaba el reloj de fichar, etcétera, para tratar de producir ese cambio en la mentalidad de las personas. Hasta que entonces, por ejemplo, había lo que yo entiendo como acciones de predicamento, como estamos viendo, acciones de control y acciones de seguimiento. El seguimiento eran las visitas y las de corrección eran de aprender de los hechos ocasionados, como podían ser los accidentes, para corregir. En ese sentido, era sintomático que, por ejemplo, en vez de hacer estudios de ruido para prevenir, como hacemos ahora, mediciones de ruido o incluso cálculos previos, lo que se hacía era mapas de ruido, es decir, dibujabas la empresa en función de los niveles de ruido que encontrabas en una medición. O actuabas con mapas de siniestralidad. Marcabas con puntos rojos los lugares de la empresa donde más accidentes se producían. Era un poco una cuestión reactiva, ¿vale? Hasta ese momento. Entonces, bueno, pues como digo, proliferan muchísimo los catálogos divulgativos. Yo los tengo algunos guardados de aquel entonces, en plan, bueno, romántico, pero como veis, pues la labor está muy encaminada a mantener esta situación de tocar la fibra sensible mediante campañas de todo tipo que lo que hicieran fuera pues conseguir que el trabajador se implicara de alguna manera en tratar de mantener su integridad, ¿vale? Aquí, como veis también, bueno, pues en todo este tiempo lo que ha ocurrido o lo que ha transcurrido es un siglo de prevención de riesgos laborales. Es decir, el pasado tiene un recorrido, muchos lo desconocemos porque empezamos en el mundo de la prevención a partir de la publicación de la ley. Entonces, bueno, pues sí creo que es bueno pues, que tengamos esa perspectiva.
Y como final romántico a esta primera parte, por así decirlo, por si me lo permitís, voy a poner aquí el primer cartel que hizo, es un azulejo que hizo Mapfre en este caso, porque es lo que os he comentado, que es Mutua de Seguros Agrícolas Mapfre. Como os he dicho, las siglas corresponden a Mutua de Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de España, y eran, digamos, los garantes junto a los sindicatos de las políticas de prevención. Luego apareció el Inbasat, evidentemente, y todos los institutos posteriormente, etc. Pero considero yo, bajo mi punto de vista, en este caso, que con la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la privatización del sector que se produce, las mutuas de accidente quedan expulsadas, entre comillas, del mercado de prevención por imposición legal. No quiere decir que no hagan cosas, se siguen haciendo, pero quiere decir que son las menos, ¿no?, en estos momentos. Y eso es para mí lo que sería el pasado, ¿no?, de la prevención, que nos lleva, bueno, como se dice, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Como no hay solución de continuidad, como digo, no puedes decir aquí se ha acabado el pasado y volvemos al futuro. Yo, esta segunda parte, lo que le hablo es un poco del futuro presente y lo ubico entre lo que serían los reglamentos, es decir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hemos llegado, ya aparece, y lo ubico entre los reglamentos que la desarrollan, la distinta normativa, y luego las primeras acciones de los sistemas de gestión que aparecen por norma UNE, norma ISO, norma, ¿vale? Ahora lo veremos. En este momento todavía nos estamos moviendo, ¿vale? Esto no ha desaparecido, ¿vale? No es algo que haya desaparecido un plumazo. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Bueno, en Ginebra ya nos vamos al año 96, ya estaba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y los principales protagonistas de la homologación de normas a nivel europeo y a nivel internacional parece ser que no estaban muy por la labor de elaborar normas internacionales en este campo. Sí que aparecen las normas, la 14.000 de medio ambiente, la ISO 9000, etcétera, etcétera, de cuestiones de calidad y medio ambiente, porque había esos intereses, pero las normas de carácter internacional relacionadas con la prevención no acababan de cuadrar. ¿Qué ocurre y a qué se debe esto? Bueno, se debe, pues, evidentemente, a ciertos intereses y a cierto criterio de que la norma tiene que tener una base de cumplimiento legal. Entonces, en países como España y la Comunidad Europea, donde está muy desarrollada la legislación en materia de prevención, pues evidentemente el que salga una norma que en algunos aspectos no acabe de dar cobertura a las necesidades legales, pues nos llevaba a un fracaso. Entonces, en este ámbito aparece la norma UNE, una norma española 81900 del año 96, experimental. Yo creo que nunca dejó de ser experimental, y lo que marca son unos requisitos de implantación de sistemas de gestión de la prevención. Posteriormente se implementa con un sistema de gestión en seguridad que está el que conocemos hasta hoy en día, que es el de las OSA 18000, pero que está en fase de migración hacia las ISO 45000. La ISO 45001 va a acabar con la OSA, la 81900 murió por sí. La OSA persiste hasta ahora, pero tiene fecha de caducidad al 21 de septiembre del año próximo, ¿vale? Con lo cual, las empresas que tienen implantados estos sistemas de gestión, pues lo que están haciendo es migrar a la otra, ¿vale? Yo, en el sector agrario, bueno, sobre todo en agroalimentación, en producción, digamos, del sector agrario, sí que hay empresas cada vez más que tienen implantados estos sistemas de gestión. En el sector puramente del campo hay menos. Yo llegué a conocer alguna, pero realmente son más propias de agroalimentación, ¿vale? Como es lógico, ¿no? Es más fácil de poder sistematizar un trabajo, como se ha comentado antes también, en un entorno controlado que en el campo en algunos aspectos. Pero bueno, hay mucha normativa que afecta también de producción, de aspectos, digamos, de agroalimentación, que son incluso más exigentes en algunos aspectos, pero no tocan el ámbito de la prevención.
La migración, como digo, finaliza en septiembre del 2021, ¿vale? Y esta norma añade el hecho de que lo que busca es integrar a todo el personal externo. Es decir, el pasado fue lo que hemos comentado, una situación de predicamentos, persecución, acción, reacción, etcétera. Ya estamos en un momento en el que buscamos la integración de todos los sistemas de gestión. Es muy socorrido que las empresas tengan la gestión de calidad, medio ambiente y prevención bajo un mismo área, bajo un mismo paraguas, porque realmente son sistemas que casan muy bien y que emanan de normas muy similares, ¿vale? Pero lo que busca es evita ya la creencia de la casualidad y hablamos más del concepto de causalidad, es decir, se acepta que los accidentes de trabajo, que en definitiva es lo que trata de proteger o prevenir o evitar la ley de prevención, por eso se llama prevención de riesgos laborales, lo que busca y apuesta por la pluricausalidad de los accidentes, es decir, se establece ya el concepto de que los accidentes no tienen una única causa y que si evitan las causas, sobre todo las causas principales, pues vas a evitar que se produzca el accidente. Seguimos investigando accidentes, seguimos aprendiendo de los hechos que se han producido, pero cuando se produce un accidente se contempla, por así decirlo, como un fracaso de la prevención en todos los sentidos y se orienta de otra forma, ya no tan reactiva, sino más bien bajo el aspecto del aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esto también nos movemos en un aspecto en el que entra en relevancia mucho la seguridad vial, por algo, en algunos casos hasta incluso se ha hablado de querer que sea una cuarta especialidad dentro de la prevención de riesgos laborales, es decir, seguridad, higiene, ergonomía y seguridad vial, además de la de vigilancia de la salud, evidentemente. Entre otras cosas, pues derivado de la cantidad de accidentes sin itinere y en el proceso de salir al trabajo o inmisión que se producen como consecuencia del trabajo, pero que son accidentes derivados de la conducción de vehículos, ¿vale? Bueno, otro aspecto que toma especial relevancia es la formación, muy importante. Se considera que la formación tanto a nivel de escuelas como a nivel de los trabajadores, y por eso aparecen los convenios, la formación del convenio de la construcción, la fundación laboral que se crea para el seguimiento de estos, o la fundación de diversos la formación que contemplan diversos convenios, lo que hace es que le da una mayor relevancia porque son formaciones pactadas con la tripartita y que tienen carácter obligatorio. La función de la bonificación de la formación también contribuye a que esto sea una implantación muy importante y por tanto se está llevando a cabo con especial relevancia, ¿vale? Bien, dentro de todo este mare magnum de cuestiones que veníamos realizando nos aparece un invitado que nadie esperaba y que es el COVID-19 y que, bueno, nos hace, como he dicho, una tragedia avanzar años en determinadas cuestiones, pero por otro lado nos hace invertir una serie de recursos que no teníamos. Y además, las directrices de prevención de riesgos laborales, que evidentemente en la ley ya contemplaba la colaboración de los técnicos y del área de prevención de cualquier entidad con la seguridad social o con este caso en el Ministerio de Sanidad, mejor dicho, sería lo más correcto. Bueno, pues que esto se produzca por primera vez casi en la vida y nos lleve a, en algunos aspectos, improvisar y en otros ser creativo. A nadie se le escapa la cantidad de cuadernos, notas técnicas, etcétera, que han venido apareciendo. En esta situación, una cosa que tampoco desaparece es los costes. Se amplían los costes. Las empresas que antes hacían el reconocimiento médico y era suficiente, ahora tienen que hacer otra serie de actuaciones que no son gratuitas, ¿vale? Con lo cual los costes de oportunidad y los costes del desarrollo de la actividad se incrementan. Al margen de esto, como siempre, nos encontramos a que hay una gran dispersión. Las guías de prevención, que siempre, fijaros que en el sector agrícola siempre aparece el apellido de temporero, menos en el País Vasco, que ahí lo mete todo junto, la flota, explotaciones agroganaderas, la industria alimentaria, etcétera. Pero, en definitiva, son documentos como el BOJA en Andalucía y como la guía en el gobierno de Aragón de explotaciones. Pero todas, fijaros, casualmente no, sino que es así.
el aspecto de la temporalidad, el empleo muy importante a la hora de tratar de hacer esto, porque esos costes que tú llevas a cabo con un trabajador que trabaja en periodos discontinuos son mucho más difíciles de amortizar. Y lo mismo ocurre con la formación, con el suministro de EPIs, con la ropa de trabajo y con todo esto que supone un sobrecoste, ¿vale? En un sector que de por sí es conflictivo. Entonces, es uno de los conflictos que nos vemos, no solo la dispersión de normativas, sino el hecho junto a la inmigración o la migración, donde vemos que, bueno, que al final los carteles se tienen que reproducir, aquí he puesto una muestra, ¿no? Pero en diversos idiomas, con el fin de que lo mismo ocurre con la formación y lo mismo ocurre con otros aspectos, es decir, con el fin de que sea, como marca la ley, inteligible y entendible por las personas a las que va destinado, ¿vale? Bueno, voy a acelerar un poquito porque si no, igual, no sé, creo que de acabar, no sé si a -4 o -10, pero confío, Samuel, que me avisarás, ¿no? A -10, Fran, sí, tranquilo. Yo te aviso si veo que se acerca la hora, ¿vale? Vale, tengo aquí el reloj, pero Sí, lo mío así de reloj. no te preocupes. Vale. Bueno, pues en el tema del COVID, evidentemente, hay una cosa que a mí me gusta en este aspecto, y es que la vigilancia de la salud, que todo el mundo decía que era el impuesto más difícil de entender, ojo, bajo el punto de vista de la vigilancia de la salud colectiva, para mí pasa a tener una relevancia importantísima, puesto que esa es lo que justifica ese impuesto revolucionario que decimos de dedicación de un personal sanitario a las acciones que se derivan de una situación de riesgo sanitario en nuestras empresas. Entonces, la prevención técnica toma una serie de acciones y en el sector agroalimentario forestal y con temporeros, pues se dirigen en base a la normativa expuesta a tratar de dar cobertura a esto. Y evidentemente, pues estas medidas, pues está la elaboración de la entrega del plan de contingencia, revisión del plan de prevención, la revisión de la evaluación de riesgos. En aquellos casos también hay discrepancia en los que se considere que es necesaria, revisión de las medidas de emergencia, evidentemente, coordinación de actividades, la información, señalización, formación, seguimiento, etcétera. Todo en prevención, evidentemente, busca adaptarse a esta situación, pero llegamos a la parte de vigilancia que a mí me gusta en este sentido por lo que he comentado. Esto es lo que es la vigilancia de la salud colectiva. Hasta ahora nadie valoraba este aspecto y no lo consideraba. El reconocimiento médico sí, porque es un acto individual en el que tú vas, estás con tu médico, te hace el reconocimiento médico y te certifica tu actitud para tu puesto de trabajo. Pero esta parte que precisamente la sanidad nos la delega a los servicios de prevención, entiendo, porque no tiene recursos suficientes y porque le resulta ingrata, que es el seguimiento de los casos, la llamada, el registro, incluso las acciones encaminadas a la realización de los test, el seguimiento, control, los casos que han estado en contacto estrecho, etcétera, etcétera, y su registro, es lo que nos marca una acción que teóricamente las empresas tienen cubierta con su servicio de prevención ajeno con la vigilancia de la salud colectiva. Como digo, hasta ahora, para mi gusto, era la acción más denostada y en este momento creo que no hemos sabido aprovechar para hacer justicia a esta labor médica de valor y todavía sigue en este ámbito, pero sí que es cierto que eso se va diluyendo porque evidentemente yo observo cada día aquí en mi caso, en mi día a día, tenemos un equipo de médicos que están llamando continuamente a gente que ha sido contacto estrecho, que se han hecho las pruebas, que se tienen que ir de viaje y tienen que venir aquí a hacerse una PCR o un test de antígenos, de anticuerpos, lo que sea, y tenemos que estar ahí, porque si no al final, nosotros y todos los servicios de prevención, evidentemente, si no al final lo que son el tejido económico, pues al final lo que hace es que empeora más de lo que ya está, ¿vale? Entonces, bueno, la era COVID nos trae nuevos escenarios, nuevos retos para las empresas e incluso para la actividad, para la autoridad laboral. ¿Y dónde se centra esto? Pues como he dicho antes, el teletrabajo aparece, las plataformas digitales incluyen en la coordinación de actividades empresariales, supongo que luego Yolanda incluso comentará algo de esto y si no, si surge alguna pregunta lo aclararemos entre los dos. Se exige incluso hoy en día que en determinados trabajos donde vayas a acceder a un centro
ajeno a tu empresa, tengas que aportar un certificado en el que para poder entrar tienes que tener hecho una prueba de que estás exento de COVID, ¿vale? O te toman la temperatura o lo que sea. Y aparece un concepto más global de la prevención, también todo derivado en esta era, que es el hecho de considerar la salud del trabajador como un concepto más allá de la prevención del accidente, sino tener en cuenta su bienestar, sobre todo físico y psicológico. En estos momentos, aunque pone no perece, lo que evidentemente es no parece posible que con la legislación actual la inspección de trabajo pueda entrar en un domicilio sin una orden judicial, ¿vale? Esto es así, yo mismo lo he vivido cuando yo me acredité como auditor de los servicios de prevención. El inspector de trabajo que vino a auditarme no entró en mi casa y lo que hizo fue dejarme un aviso en el buzón y llamarme desde abajo citándome a la inspección de trabajo, ¿vale? Sí que puede entrar si tú, digamos, le franqueas la puerta, pero como nunca sabes a dónde vas, cómo franquearle la puerta a un inspector de Hacienda, ¿vale? Si va con la autoridad, pues es una cosa y si no... Bueno, esto nos lleva incluso a un escenario, y estas son reflexiones que yo hago, que igual son un poco fuera de sitio, pero a la posibilidad de que haya inspecciones por videollamada o lo que estamos viendo, una incertidumbre ante la falta de normas oficiales. No solo no puede hacer el trabajador, o sea, perdón, la inspección, sino que la empresa tampoco. Entonces hay un cambio de concepto que genera ese paradigma de decir, bueno, ¿y quién garantiza que el entorno de trabajo de esta persona es ergonómicamente adecuado? Porque en la empresa es mi responsabilidad y yo lo pongo a su disposición de la manera que me marca la normativa. Pero yo fuera de ese entorno no tengo ese control. Bueno, hay empresas que lo están resolviendo accediendo al teletrabajo previo a que el trabajador consiga superar un curso y esté en disposición de un curso, por ejemplo, de nivel básico, y en ese momento, digamos, él se autoevalúe su puesto de trabajo. Es una forma, puede haber más, ¿vale? Pero os doy esa idea, ¿no? O sea, que quiero decir que todo esto nos ha cambiado. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues hoy el concepto de empresa saludable es uno de los retos también que nos deja la acción de la situación del COVID, ¿vale? Es un concepto, como digo, de salud global del trabajador que enlaza bien con la última parte que vamos a ver y como veis, pues ya hay empresas que están en ese ámbito, la seguridad y la salud laboral en la industria agroalimentaria. Estos son recortes de programas de tipo parecido, reuniones de expertos o situaciones, lo último en el sector agroalimentario, empresas saludables. Ese concepto en el sector agroalimentario no se vivía como se está viviendo ahora, ¿vale? También va ligado a que el absentismo es una gran lacra para las empresas y entonces los accidentes de trabajo o las lesiones generan un grave pérdidas y las empresas acaban invirtiendo en lo que les resulta más rentable. El procedimiento de protección para trabajadoras embarazadas, industria, etc. O sea, esa es la situación que estamos viviendo actualmente, que no es poco. Y, por último, y para no extenderme más de lo que debo, y espero que si lo hago me avisen con tiempo, voy a hablar un poco de lo que se vislumbra en el futuro, ¿vale? Como digo, no es una situación en el futuro que vaya a cortarse lo que hemos visto, sino que es una continuidad. Ya está apareciendo. Hay empresas más avanzadas que ya están varios pasos por delante en esto. Incluso parte de esto estaría relacionado con la transparencia anterior, pero yo lo tenía que poner en algún lugar y por eso hablaba del futuro presente. Entonces, este sería el futuro próximo, ¿vale? Entonces, la transformación es cambiar todo, en principio, para que nada cambie en el sentido positivo. El futuro está claro que está basado y está muy sujeto a la cuestión de la información, el Big Data, el manejo de datos, la protección, o sea, el conocimiento a través de los datos del mayor número de información posible. Esto, utilizado en distintos aspectos, bajo un ámbito de una empresa que se dedique a vender, lo utilizará como criterios de venta de sus posibles clientes y bajo una empresa que lo que busque es proteger a sus trabajadores, pues podrá llevar a cabo un análisis predictivo de los accidentes que se puedan producir
o podrá llevar a cabo acciones de ese tipo. Pero lo que está claro es que el ambiente que se genera, perdón, no sé si estáis viendo lo que veo yo, ¿no? No estoy seguro. Pero Sí, Fran, sí, lo estamos viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que esto nos genera es que así es como se ve o como se prevé el campo en el futuro. Es decir, drones que estarán vigilando, estarán viendo los parámetros de control que haya necesario, animales incluso interconectados, tractores que puedan estar manejándose a través de cómo manejar los agri-robots, por así decirlo, que lo que harían es trasladar, pues, o bien hacer recogidas o manejar información. Y el agricultor, como veis, aparece como alguien mucho más tecnificado, alguien que se va a dedicar con estos datos de una pequeña plantación, pequeña e inteligente, pues va a conseguir manejar esto. Luego el futuro nos lleva inexorablemente, porque ya está en algunos aspectos. En este caso, pues básicamente los exoesqueletos ya están, la robotización también, y es una robótica colaborativa. En el sector nuestro, pues tenemos los robots de ordeño y algún otro, y los exoesqueletos también, pero por ejemplo el sector que más ha avanzado en este aspecto y que es el que tira un poco de tecnología para el resto, es, como en otras ocasiones, el sector del automóvil, que siempre suele ir algo por delante en estas tecnologías, ¿vale? Bueno, el concepto global del futuro nos lleva a la industria 4.0, como he dicho antes, y está basado en lo que es el manejo de la información y el Internet de las cosas, ¿vale? De esa manera, lo que conseguimos es buscar un entorno amigable de cara a esto. ¿Por qué decimos que vamos hacia ese futuro? Bueno, pues porque se supone que se prevé que en el año 2030 el 20%, como veis aquí, de los trabajos, a nivel mundial ya habrá sido automatizado, mientras que en el 2040 estaremos hablando de un 47%. La industria colaborativa ya hay momentos en la industria agroalimentaria que se están viendo. Aquí, a nivel anecdótico, os tengo que decir que yo en el año 91 dimos en Albacete. Espero que no haya nadie de Albacete, y si lo hay, pues que no se ofendan, porque no es para nada ofensivo. Es una anécdota que además recordamos todos los que participábamos en ello. Y fuimos en un cine en Albacete, dimos unas jornadas de robótica en el año 91. Claro, no había un robot en Albacete, ni sé si había alguno en España, la verdad es que... pero bueno, dimos la jornada y tuvo un gran éxito, porque fue en el cine del pueblo, invitábamos luego a la gente a un vino de honor y tal, y la damos con proyecciones de película en filmina, no eran esta que cuando se paraba se quemaba, no eran ni siquiera diapositivas, ni VHS, ni nada de eso. Fijaros, quiero decir que imaginaros cuánto tiempo lleva ya la robótica en España, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no está apareciendo tanto a dar la luz. Bien, desde, como digo, aspectos colaborativos de exoesqueletos hasta, en otras industrias mucho más avanzados, aspectos mucho más robustos que lo que buscan es, bueno, reducir el esfuerzo y hacer una mezcla, como se dice, y por eso se llama así, colaborativa entre el hombre y las ayudas, ¿vale? Al final, en el campo, todo esto nos va a llevar a una robotización a mayor o menor escala, pero esto va a marcar desde los marcos de plantación hasta el tipo de cultivo, hasta la zona, hasta, digamos, la tecnificación y el conocimiento que debe tener el agricultor, porque el futuro, pues, nos lleva a esta zona. Pero como veis, son cuestiones de robótica donde el papel, los retos del trabajador, del campo, están en el teletrabajo, en manejar la información que se vive, y en general en todos los sectores, pero evidentemente en el agroalimentario también. Al final llegamos a que la inteligencia artificial lo que hace es que se nutre de los datos, los maneja con algo, en este caso es un proyecto real, se llama el proyecto Neurona, que estamos desarrollando, y que, bueno, estos son imágenes reales de la prueba, ¿vale? En este caso, lo que hace es que es, digamos, el deber de ir vigilando en las obras, que es una de las cosas que más complicado tienen los recursos preventivos y las empresas para justificar que se ha llevado a cabo, lo lleva un elemento inteligente que consiste en una serie de cámaras con un software que lo que hace es que identifica situaciones peligrosas.
O en el ámbito de los modelos predictivos, como digo, o de simulación, bueno, pues lo nombro aquí porque ha sido el ganador de la categoría de investigación de este año, el tercer premio en Prevencionar, de una simulación de cómo se comportaría un brote de COVID en un centro de trabajo a partir del primer caso, ¿vale? Esto nos permite tomar medidas, es decir, tú vas corrigiendo el modelo y dices, vale, pues si hago test cada 15 días, ¿qué ocurriría? Pues endulzo la curva y va bajando, no voy a tener tanta repercusión de absentismo. Si no hago test, ¿qué ocurre? Entonces, con eso vas modelizando. Y todo eso se basa en el Internet de las cosas y el conocimiento de datos, ¿vale? Pero esa misma inteligencia que nos sirve para detectar si uno lleva casco o no, nos puede servir para detectar qué fruta tengo que coger con otros parámetros de tipo cuando esté madura o cuando llegue al calibre adecuado, ¿vale? O sea, que quiero decirte que el uso que le des va a depender mucho de esto, ¿vale? Pero que estos son elementos que ya están funcionando, ¿vale? Ya están en su lugar. Como digo, los robots, trabajos colaborativos combinados con drones que lo que hacen es el seguimiento y el control de la vigilancia. La sensorización es otro de los futuros. La sensorización, ¿por qué lo nombro aquí? Pues unida a aplicaciones software, que es lo que estamos viviendo en este momento, que son los códigos QR. Cuando vais ahora a un restaurante, en vez de daros la carta, os dejan que os hagáis la foto a la aplicación QR. Bueno, pues estas aplicaciones con detectores adecuados nos pueden decir en qué situación se encuentra un EPI, si está utilizable, si está homologado, si es correcto, una máquina, un elemento, simplemente con una chapa que tú te fabricas, la dejas una pegatina adhesiva en la máquina y el usuario lo único que tiene que hacer es leerla, ¿vale? También son aplicaciones aquí. Pero en el tema de la sensorización, como os decía, hablamos ya del concepto del trabajador conectado. Es decir, en estos momentos, desde a partir del 2017, estábamos manejando la cantidad, como os digo, de sensores de aproximadamente, como veis ahí, pues 50.000 millones de sensores en el 2017. Pero se espera que en el 2030 llegue en torno a los 10.000 trillones o a los 10 trillones. Bueno, tantos ceros ya al final ya no sé los que son. Pero todo eso lo que nos lleva es a una captación continua y constante de todos los datos necesarios y a que el trabajador se pueda utilizar esa sensorización para o bien predicción de situaciones de riesgo, de accidente o limitación de acceso a zonas pues porque haya ruido, atmósfera explosiva, CO, riesgo químico. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pero bueno, son muchos más. Al final, el trabajador está continuamente transmitiendo datos de su posición y de su situación, ya no solo respecto a los EPIs y a las situaciones de riesgo del entorno, sino de sus métricas propias de fisiológicas. Si está al borde del infarto, al borde de entrar a un sitio donde hay un estrés térmico que le puede afectar, sus pulsaciones, etcétera. Bueno, pues esto cambia mucho el concepto total de la prevención, ¿vale? Detectamos caídas, tiene un botón de auxilio, algo para hablar, etcétera. Todo eso no, es una realidad ya hoy en día, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos. Como voy ya apurado de tiempo, lo paso así rápido, ¿vale? Pero bueno, va evolucionando como veis. El potencial de los datos, bueno, lo que se hace es que se trata mediante algoritmos y al final cogiendo ingente cantidad de datos, por ejemplo, en este caso, de todos los electrocardiogramas que se están haciendo a todos los trabajadores que pasan a hacer el reconocimiento médico, creamos una nube de puntos donde los rojos son los de mayor peligro, aquí está muy juntos porque habría que ampliarlo más, pero y los azules, digamos, están en la zona de normalidad. Cuando tu dato de tu reconocimiento médico pasa aquí, en función de donde esté, nos predice si tiene riesgo o no y en qué momento incluso puede producirse, ¿vale? Aquí lo hemos visto antes. En este caso, pues sensorización, como digo, hablamos siempre ya de trabajadores totalmente conectados. Y esto sería, perdonad las prisas, pero no quería comerme más tiempo, ¿vale? Esto sería lo que nos lleva un poco a esta situación de futuro, ¿vale? Entonces, en principio, los datos que estamos viendo son datos de no podemos decir que sea de un futuro pendiente, sino que son más bien en algunos casos, como he dicho, de actualidad y poco más. Eso ha sido, he corrido un poco más en este aspecto, pero
más o menos luego, si da tiempo o alguien quiere hacer alguna consulta, estaré aquí para deciros cualquier cosa, ¿vale? Muy bien, Francisco, pues sí que hay alguna pregunta. Vamos a dejarlo para el final, que tenemos un huequecito para preguntas y ya vamos a dar paso, que como nos hemos comido 5 minutos, vamos a dar paso ya a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, gracias. La siguiente ponencia va a ser a cargo de doña Yolanda La Huerta Lezana. Yolanda también es compañera ingeniera técnico agrícola, en especialidad en horticultura y jardinería. Es grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, coordinadora de Seguridad y Salud y técnico de prevención de riesgos laborales al servicio de SARGA, que es la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, desde el año 2006 para la Administración de Aragón y comunidades de regantes. Tampoco está nada mal el currículum de Yolanda. Nos va a hablar de la coordinación de seguridad y salud, en obras rurales. Cuando quieras, Yolanda. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Vale, pues voy a intentar a ver si comparto la aplicación y os voy un poco comentando. A ver, bueno, pues yo, como ha dicho un poco Samuel, sí que trabajo en lo que son obras rurales, que muchas de esas actualizaciones que presentaba ahora el compañero, pues no son lo que podemos utilizar en nuestro día a día, porque cuando no hay cobertura, no hay medios, no hay un montón de temas, ¿no? Entonces seguimos un poco en una prevención un poco menos futurista que lo que nos gustaría. Entonces os comento un poquito, ¿vale? Yo soy coordinadora de seguridad y salud al servicio de SARGA, que es la empresa, digamos, pública aquí del Gobierno de Aragón en lo que es el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. Entonces llevamos normalmente tanto obras forestales como obras de regadíos. También hemos llevado incluso obras para lo que sería el Departamento de Vertebración del Territorio, que serían un poco carreteras. También obras que ha realizado el Ministerio de Agricultura a lo largo de los años en nuestro territorio. Y además trabajamos también como coordinadores para las comunidades de regantes de aquí de Aragón. En nuestro día a día, pues, o bien la DGA en este caso, o bien las comunidades de regantes, encargan la coordinación, a veces con dirección facultativa, a veces aparte de la dirección facultativa, de las obras que se están realizando. Entonces, para ser el coordinador de seguridad y salud en lo que es una obra, tanto en la elaboración del proyecto como lo que sería en la ejecución de la misma, la ley realmente lo que nos dice es que lo que hace falta es un técnico competente, ¿vale? Es lo que nos viene a decir el Real Decreto 1627 del 97, que es el que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. ¿Qué es un técnico competente? Pues aquí ya empiezan un poco lo que son nuestros problemas. Si buscamos lo que es una persona competente en algo, es quien sabe cómo lo hace, sabe hacerlo y además o le gusta hacerlo o al menos lo hace con un poco de ética. Pero aquí nos iríamos con un conflicto y es ¿qué dice la ley? Por un lado tenemos la Ley de Ordenación de Edificación, la LOE, que lo que nos viene a decir, como todos sabéis, es que para ser coordinador de seguridad y salud en obras, lo que hace falta es ser ingeniero, arquitecto técnico, ingeniero técnico y con las competencias y especialidades que correspondan. Por otro lado, tendríamos la Ley de Coordinación de Actividades Empresariales, que te dice que para poder coordinar actividades empresariales debes tener al menos poder realizar funciones al nivel de un nivel intermedio en prevención de riesgos laborales. Y ya si nos vamos a los reglamentos de los servicios de prevención, en su artículo 37 lo que nos viene a decir es que cuando haya que interpretar o aplicar criterios que no sean mecánicos y haya que planificar una acción preventiva de distintas actividades, estos implicarán, digamos, la presencia de distintos especialistas y esto nos hace ver que esto tendrá que ser un técnico superior en prevención. Entonces, realmente, cuando juntamos qué es lo que dice toda la legislación, aunque en algunas comunidades sí que es exigido tener todo y en otros realmente solo se exige lo que dice la ley de edificación, al final, si sumamos todo, para ser un coordinador de seguridad y salud,
Lo realmente necesario sería ser ingeniero o técnico o arquitecto técnico, tener además la formación extra de construcción, que son un curso de coordinación que son 200 horas, además de, por supuesto, ser técnico superior en prevención con las 3 especialidades. Y con todo eso, pues nos podríamos ir ya a hacer el día a día de las obras, ¿no? Entonces, si nos vamos a la definición que os he puesto en un principio, podríamos decir que un técnico competente en prevención, si lo sustituimos por lo que era una persona competente, será aquel que sabe cómo se hace prevención, sabe hacer prevención, le gusta hacerlo o al menos lo hace con ética. ¿Qué es la prevención? Pues hablamos siempre un poco de tener un poco de sentido común. La pena es que, claro, el sentido común, como decía Voltaire, no es nada común y es el menos común de todos los sentidos. Si a mí me preguntan en una obra dónde está la prevención, hay un estudio, de hecho, realizado por esta Escuela de Ingeniería y Edificación y la Universidad Politécnica de Valencia, donde nos indica dónde está la prevención. En mi opinión, este estudio es bastante acertado porque dice que está en la mente del coordinador de seguridad y salud y en los ojos del encargado de obra. Nosotros realmente somos muchas veces los que tenemos el conocimiento, los que tenemos claro qué es lo que se tiene que hacer, pero nuestros ojos reales en las obras son los encargados de obra. Sin embargo, eso no todos los encargados ven la obra desde un punto de vista preventivo desde la misma manera. La percepción que tienen sobre la figura del coordinador y sobre la seguridad hace que tengamos como 3 tipos, digamos, de personal en las obras. Por un lado tendríamos a los que piensan que el coordinador pues, no es importante y que viene de vez en cuando, tiene las espaldas cubiertas, me rellena el papelito y se lava las manos. Eso, por lo menos para mí, no es hacer coordinación, eso es hacer tareas administrativas de coordinación, ¿vale? Luego tendríamos un grupo intermedio, que son aquellos encargados que sí que valoran el trabajo del coordinador y muchas veces no dependen en sí de la figura del coordinador, sino del coordinador que les ha tocado en suerte. Igual que nosotros dependemos un poco del encargado que nos toca en suerte, pues ellos también dependen del coordinador que les toca en ese momento en suerte. Y luego un tercer grupo, que sería el que todos los coordinadores querríamos tener en obra, que son compuestos por encargados que piensan que el coordinador es muy importante y que bajo ningún concepto debería dejar de existir. ¿Qué pasa con este tipo de...? Uy, espera, que ahora he ido hacia atrás. Vale. Un momentito. No me deja ahora. ¿La seguís viendo? No, se ha salido. Vale. La vemos, pero no en modo presentación. Pero se ha salido, ¿no? Vale, a ver. Ahora sí. Ahora sí, vale. ¿Qué pasaría con los encargados? Pues no sé, muchas veces los coordinadores los decimos. Si tienes realmente un encargado que se preocupa de la obra, tienes la mitad del trabajo de prevención hecho. Ojo, que no hablamos en ningún momento de lo que son labores de papeleo, que a mí no me gusta llamarlo trabajo de prevención, porque eso es una labor un poco administrativa. Me refiero, cuando nosotros hablamos de actividades, hablamos de prevención real en el sitio. El día que conoces al encargado, a veces ya luego empiezas a repetir encargados, pero la primera vez que conoces a un encargado, seguramente ya desde el primer momento tendrás claro qué tal te va a ir la prevención en esa obra. Si tú aparece el encargado y ves que el encargado lleva todo bien ordenadito, todos sus papeles, no me refiero a prevención, sino sus mapas, sus cosas en regla, viene con su chaleco, con su equipo de protección, dices, fácil que la obra vaya a ir desde un punto de vista preventivo bastante acertado. Como el encargado ya te llegue tarde de cualquier manera, hablando por el móvil, mientras conduce, fumando a la vez y cosas así, va a ser una obra un poco dura. ¿De qué depende también un poco el encargado? Del jefe de obra y del director de obra. Yo hoy, por ejemplo, he estado todo el día fuera con una directora a la que le intentaba transmitir eso, ¿no? O sea, sois el ejemplo a seguir. Cuando el jefe de obra, cuando el encargado, cuando el director de la obra cumplen,
los trabajadores al final cumplen. Si los que tenemos que dar ejemplo no cumplimos, es muy difícil que ellos cumplan lo que nosotros no estamos cumpliendo. Cuando voy con ellos, nosotros hacemos muchos tipos de obra, ¿vale? Yo os he intentado resumir en fotografía porque fuera un poco ameno los tipos de obra que realizamos y en los que hacemos prevención, porque no solo son en las fábricas o no solo son los típicos trabajadores agrarios, sino que hacemos, por un lado, esto serían obras de concentración parcelaria, con sus caminos siempre señalizados, la maquinaria, vamos allí, comprobamos la maquinaria, comprobamos la señalización de los caminos, serían, entre comillas, para un coordinador, obras lineales bastante fáciles. Tienen la dificultad de que en una obra de edificación tú puedes limitar quién entra, quién sale, por dónde y controlar un poco más desde un punto de vista administrativo las personas que se encuentran en ese momento en la obra. El problema de estas obras es que muchas veces son kilómetros y kilómetros de camino que obviamente no tienen una puerta de entrada. Otras de las obras que hacemos habitualmente son montajes de tubería. Tuberías de todo tipo, desde pequeñitas hasta con un diámetro superior, que pueden ser de PVC, que pueden ser de acero, que pueden ser de hormigón. Tenemos todo tipo de tuberías y todo tipo de maquinaria que contribuye a colocar esas tuberías. Esta máquina, por ejemplo, esta obra en concreto es de una obra de aquí de Aragón de la Sesa, donde alguien ha diseñado y homologado este accesorio para la máquina para que facilite el montaje de la tubería a los operarios y evite, entre otras cosas, los riesgos de aprisionamiento. Tenemos la forma de poner tuberías de siempre, con máquina, donde el empleado baja por la escalera, llega abajo y le acercan la tubería y la coloca. ¿Vale? Después, nosotros colocaríamos también, haríamos las captaciones de tuberías y también cuando tenemos que cruzar algún canal, alguna carretera, pues podemos hacer pues, los fosos de ataque, las incas. Esto ya sería un poquito más entretenido para un coordinador, ya empezaría a tener sus riesgos, ¿vale? Esto sería la máquina que tunelaría y, por ejemplo, en mi caso yo ya he tenido algún incidente con alguna de estas máquinas de que al final el camión haya caído casi dentro del agujero, por suerte sin ningún problema, por no apoyar algo tan sencillo como son las patas. Las prisas en prevención son muy malas consejeras. Entonces, este, por ejemplo, ha sido uno de los accidentes así más aparatosos que he tenido últimamente, sin ningún tipo de víctima, pero lo que sería un incidente, y sí que tiene bastante aparatosidad, porque imaginaros un camión de estos grúa dentro de este agujero. Es una pena que no os pueda leer ni oír, porque si no... en este caso son arquetas. Muchas veces cuando hablamos de trabajos en altura parece que siempre miramos hacia los techos y las arquetas, casi todas de ellas son trabajos en altura y además tienen una profundidad bastante variada que hace que su acceso no siempre sea sencillo, ni su encofrado, ni su manipulación, ni los tamaños que ellos comportan. Por otro lado, hacemos, para terminar el regadío, solemos hacer balsas, ¿vale? Esta foto igual no se aprecia muy bien, pero las balsas las podemos hacer desde trabajos con voladuras, que este es el caso, este es unas voladuras en la balsa de la Fueva, que además tenía la particularidad de que es un terreno protegido por la especie del quebrantahuesos. A veces simplemente las hacemos con maquinaria, son sencillitas o un poco más complejas y hay que meter un poquito más de maquinaria. Y después lo que sería la impermeabilización. Además, todas las tuberías, por supuesto, van acompañadas de sus accesorios. Las tuberías de fondo, las arquetas, llevan todo su proceso con cuanto más grande es la obra, más grande es la balsa, más dificultades técnicas desde un punto de prevención tiene, más vehículos hay implicados, las grúas son más grandes y van aumentando los riesgos. Después, eso sí, las balsas, la verdad que cuando las ves son muy bonitas. Algunas son como esta, que a mí siempre me ha recordado la pirámide de Egipto. Esto es un pueblecito de aquí de Aragón que se llama Piracés y realmente es una balsa. Por ejemplo, esa roca que aquí aparece más o menos quieta, pues una de las cosas que en prevención tuvimos que estar controlando fue ponerle testigos a la roca y mediante mediciones topográficas ir comprobando que la roca no se estaba moviendo porque había sufrido vibraciones
con el movimiento de la balsa y teníamos que controlar que, claro, que la roca no fuera para abajo, aparte de que era un yacimiento por la peligrosidad que ello llevaba para los trabajadores. Y también es verdad que disfrutamos de unos paisajes como este último, que es el Prepirineo, incomparable en muchos de los sitios. Edificación también los ingenieros agrícolas hacemos edificación. Esto, por ejemplo, es una estación de bombeo de una de las obras y tiene todas sus dificultades, tiene todos sus riesgos de trabajos en altura, hemos tenido que colocar andamios, hemos tenido que colocar redes horizontales, cuando es necesario perimetrales, los trabajadores van atados y en estos sitios muchas veces no se pueden aplicar unos sistemas muy digitales porque en muchos de estos pueblos no llega la cobertura. Después, una vez terminadas las estaciones de bombeo, pues quedan unos edificios bastante grandes, ¿vale? Que no restan importancia a los que puedan hacer arquitectos o similar. Y, por supuesto, la dejamos completamente instalada con las bombas, con todo lo que es el trames para circular, por supuesto también con lo que sería la central para la digitalización del riego, con el programa de riego que la comunidad de regantes en este caso haya determinado y, por supuesto, con su baño alicatado y con espejo. Pero no solo hacemos estos edificios. Esto, por ejemplo, es una de las brigadas de refuerzos de incendios forestales. Esta en concreto es del Ministerio, es una brief de Traxa, de la empresa pública Traxa, que se ha rehecho todo el edificio por dentro y se ha hecho una restauración completa del edificio para poder alojar en Daroca a los pilotos que llevan los helicópteros en la época de máxima activación. Pero eso no es que solo hagamos lo de fuera. Se entrega alicatada, con dormitorios, con cocina, o sea, lo que sería completo. Y luego hacemos obras que son, quizá desde un punto de vista más curioso. Por ejemplo, el amojonamiento de los montes de utilidad pública, que parece que al fin y al cabo, tal y como lo vemos, es colocar el mojón, pues a veces tiene que tener las dificultades que para colocar ese mojón hay que realizar parte del trabajo mediante helicópteros. Los helicópteros en este caso son helicópteros privados con una empresa de suministro a la que hay que controlar, igual que si fuera cualquier otro suministrador, y ha habido veces que incluso hemos realizado este tipo de trabajos con burros, con animales, para poder subir al Pirineo. Han ido los burros subiendo todo el material y hemos ido controlando igual a los animales, la documentación de los animales y cómo llevaban las cargas. También vamos por mar, aunque en Aragón no tenemos playa, esto es una foto del mar de Caspe, ¿vale? ¿Por qué nos toca ir en lancha? Pues porque cada vez que hacemos una captación en algún tipo de lago, lo primero, como en todas las obras de prevención, es señalizar. Hay que colocar las boyas para llevar el material. Esta es la captación del embalse de Mequinenza. Es una de las primeras captaciones que yo hice cuando empecé a trabajar en Sarga, en la que había que ir en patera. Sí, esta es la patera, que es como una especie de caravana pequeñita donde dentro se encuentra todo. Yo me iba, digamos, hasta dentro de la patera y ahí es donde puedo controlar realmente que todo este equipo que veis aquí, que es el que lleva el buzo y el que está realizando los trabajos para realizar el hormigonado, pues está funcionando correctamente, estamos visualizando que la cámara vaya bien, que el buzo no tenga problemas y desde aquí controlamos, digamos, la prevención del buzo. ¿Para qué? Pues para hormigonar todo lo que sería la captación que va sujeta arriba. Aquí, por ejemplo, también tuvimos que lamentar un incidente y es que, por lo que sea, el buzo no despresurizó bien y tuvo que venir el helicóptero a llevarlo al hospital. Al final no fue más que el susto, pero que muchas veces, o sea, en lo que menos te esperas, o sea, después de haber montado todo, pues al final en una despresurización es en lo que tuvimos el problema. Esta otra captación, sin embargo, fue la primera que se hizo flotante en Aragón para un coordinador que de repente tiene que hacer una captación, mover cantidad de grúas, lanzar todo esto al agua, que no se ha realizado ningún otro trabajo de este tipo en Aragón, pues es un reto bastante importante el realizar la cantidad de anexos y anejos necesarios para realizar todo esto. Lo que se hace es montarlo sobre una grúa, que es lo que veis aquí, una grúa por delante, digamos, otra grúa por detrás,
se va lanzando al pantano, que el pantano tiene que estar señalizado, que tenemos que haber pedido todos los permisos y después se deja, digamos, sujeto en la orilla, ¿vale? Entonces, esta es un poco la forma de lanzamiento. Aquí en las fotos parece algo relativamente pequeño, pero os aseguro que impresiona muchísimo más verlo de cerca, porque una vez que las plataformas, que en este caso esta obra llevaba 2, porque era parte del plan estratégico del Bajo Ebro aragonés, está completa, imaginaros lo grande que realmente es todo esto. Y además, concretamente en este pantano, era bastante impresionante verlo porque los siluros iban alrededor, pero a una velocidad pasmosa. Luego, por otro lado, también tenemos cosas muy sencillitas. Esto, por ejemplo, es un trabajo de albañilería, que dices, ¿no llevan casco? Pues hombre, en este municipio y por el trabajo que están haciendo, no seré yo el que les diga que no se pongan el casco, desde luego. Yo, como coordinador, siempre defenderé que los EPIs cuando los llevas son cuando protegen. Pero es verdad que hay trabajos que cuando los estás haciendo, pues te puede estorbar más que lo que te puede pasar por encima de la cabeza. En este pueblo es un pueblo de 4 habitantes donde el trabajo que se tuvo que hacer por parte de la DGA es, como veis, restaurar estos caminitos, digamos, del núcleo rural donde viven 4 habitantes. Pues trabajos de este tipo, que aparentemente son sin riesgos y son sencillos, pues tienen también la contraprestación de poder disfrutar de unos paisajes que desde luego los coordinadores de edificación y de obras de estas de carreteras no disfrutan. Este trabajo era una concentración parcelaria, había que hacer un tramo de obra donde había que retirar un poco de terreno y todo aparentemente iba bien hasta que tuvimos que buscar a un experto en encontrar artefactos, porque nos llegó al oído que por ahí había algún artefacto de la Guerra Civil Española, ¿vale? Entonces tuvieron que venir los CEDAS, tuvimos que acordonar todo, llevarse lo que sería el proyectil y nos aparecieron varios. Además, este es uno porque este se pudo fotografiar muy bien, pero alguno de los otros que nos apareció, pese a haber realizado un procedimiento específico para hacerlo, para que no hubiera problemas, pues por lo visto la bala se había solidificado, digamos, con una especie de roca que no conseguimos separarla y los CEDAS se las tuvieron que llevar con roca incluida. Otro de los trabajos también con bastante riesgo que hacemos y bastante a menudo son retiradas de tubería de fibrocemento. En Zaragoza alguna vez, cuando yo he visto retirar tuberías de fibrocemento, los ves y es un espectáculo. Pues imaginaros en el campo, en pueblecitos de 200 habitantes, cuando de repente tienes que llevar la ducha de desamiantado, los profesionales, los camiones que vienen a retirar todo y que, como muchos de vosotros sabéis, normalmente en este tipo de actuaciones, depende de cómo sean, es fácil que se te persone el ISLA o inspección de trabajo o cualquiera de ellos, ¿vale? Estas eran las tuberías pequeñitas que había que retirar, pero ha habido veces que hemos tenido que retirar tuberías que cabían 2 o 3 por camión simplemente y eran trabajos bastante complicados. Pero hacemos más obras, como veis, aquí en Sarga, para ser ingeniero agrícola, hacemos depuradoras de purines. Este, por ejemplo, es un puesto de vigilancia fijo de los forestales que forman parte de nuestra propia empresa. Está montado en 3 alturas. Aquí parece pequeñito, pero para que os hagáis una idea, en la parte de abajo tiene el coche, el baño, en medio, digamos, sería como la zona de estar la oficina y arriba con la terraza que se accede alrededor. Sigue siendo pequeño, digamos, para estar todo el día, pero es un edificio en lo alto de una montaña de difícil acceso, que la dificultad muchas veces consiste en con las grúas ir llevando todo esto poco a poco. Este último, de colocación de antialudes, esta foto es de hace aproximadamente 2 semanas. Esto es en lo alto del Pirineo aragonés, concretamente en la zona de Canfrán, a 2.000 metros de altura. Había nevado ya, después ya se había ido la nieve y volvimos a realizar los trabajos. Estos trabajadores suben todos los días en helicóptero, allí arriba, hacen este trabajo de la colocación, ayudados por supuesto con el helicóptero. De hecho, todo lo que son las vigas los van poniendo los helicópteros y después vuelven a bajar y así al día siguiente. Nosotros subimos también en el helicóptero para ver los trabajos, bajamos andando, son como 2 horas y pico de bajada
y tienen que hacer los trabajos, aquí la inclinación se nota, pero no mucho, pero muchos de los trabajos tienen que hacerlos atados directamente a lo que es la roca con los arnés. Como os decía antes, también hemos trabajado para carreteras. Una de ellas es la Z40, para los que son de Zaragoza, digamos, es la zona que sales de Arcosur y que irías hacia Plaza, pues esa curva tan mala que yo siempre he dicho que diseñaron, pues esta sería la Z40 y el otro sería pues un asfaltado de una carreterita mucho más pequeña. Hacemos también obras de emergencia, o sea, nosotros nos llama la DGA o bien a veces cuando estábamos en carreteras, cuando cae algo sobre una carretera y sobre todo cada vez que hay unas riadas de aquí del río Ebro. Normalmente salimos el mismo día de las riadas, a veces incluso nos toca hacer tasaciones para ver cuáles son las emergencias que se han producido y junto con los compañeros que trabajan en obras, en proyectos y todo eso, intentar darle la solución la manera más rápida posible. ¿Nos toca poner líneas eléctricas como ingenieros agrícolas? Sí, también nos toca. Y trabajos forestales, porque la empresa, como os comentaba, en la que yo trabajo también realiza trabajos forestales. Bueno, quizá aquí el que aparece es más bien selvícola, pero también nos toca hacer trabajos más tipo forestales. Trabajos en espacios confinados. Este, por ejemplo, claro, es la tubería de fondo de la balsa. Como veis, como coordinador de agricultura, los que piensan que, bueno, que vamos por ahí tranquilamente, veis que hacemos trabajos bastante diversos, con bastante riesgo y que por suerte, y tocamos madera, estamos bastante bien en lo que sería el nivel de accidentes en obra, ¿vale? Otra cosa serían nuestros forestales. Y este es un caso muy curioso. La carretera nacional 260, para los que podáis conocer esto un poco la zona, es el Congosto que va a Benasque. Esa carretera, ahora que se ha cortado recientemente, hacía que no se cortaba muchísimos años. Vino una riada con troncos, con árboles y se llevó la pasarela que estáis viendo. Para montar esa pasarela hubo que poner tacos químicos, colgar a los operarios, colgar textualmente la hormigonera, colgar los equipos de soldadura. Para todo eso lo que hicimos fue cortar la carretera, había que dar una muy buena vuelta, publicarlo en el periódico de tirada nacional, como dice la normativa, y una vez hecho todo eso que tú dices, bueno, yo ya tengo controlado que todos los operarios están tranquilos, están bien, y la Guardia Civil en la entrada de la carretera cortada, para que veáis hasta dónde podemos llegar, lo que nos apareció en la obra fue la televisión. Cuando todos estábamos concentrados mirando a ver cómo estaban haciendo la obra, la televisión se personó sin ningún tipo de EPI, sin ningún tipo de acreditación, sin ningún tipo de nada, con problemas para que si no les dejas entrar mal, porque les estás negando que puedan acceder a la información, si les dejas entrar están poniendo en riesgo a tus trabajadores. Al final, pues bueno, aún conseguimos llegar a un acuerdo de os equipáis, buscáis no sé qué, esperáis a que terminemos tal parte y os dejamos llegar, ¿vale? Pero muchas veces los peligros no son nuestros, sino que vienen de fuera. Hoy, por ejemplo, he recorrido 3 obras. Las 3 obras, a todos y cada uno de los maquinistas les he tenido que echar la bronca por no llevar el cinturón de seguridad. El año pasado, en una de las obras de aquí de Aragón, hubo un fallecido porque volcó la máquina. Y por mucho que nosotros les insistamos a los trabajadores y que se pongan el cinturón, todos tienen esa mala costumbre. Yo por eso digo que queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer en lo que es en prevención. Vale. Hasta aquí un poco la presentación de las obras que hacemos, porque, claro, yo al fin y al cabo soy coordinador de agricultura, pero como veis, solo con ser ingeniero agrícola, pues dependiendo qué tipo de trabajo te toca, pues no bastaría. De ahí lo que empezaba un poco en mi presentación, ¿no? O sea, además hay que tener conocimientos de prevención, hay que saber aplicarlos y hay que te guste un poco, como pongo aquí, que te guste un poco el trabajo de prevención, que no a todo el mundo le gusta, ¿vale? Esto es un poco hasta aquí. Y si que Samuel, decir algo o hay preguntas. Pues muchas gracias, Yolanda, también. Muy interesantes las charlas. Reiteramos nuestro agradecimiento a los 2 ponentes y efectivamente les vamos a robar un poquito más de su tiempo, aunque nos hemos pasado un poco del horario previsto, pero bueno, todavía estamos en hora, para trasladarles alguna de las preguntas a los 2 ponentes, algunas de las preguntas que han llegado.
Por ejemplo, por aquí preguntan, yo creo que era para Francisco, si el futuro estaría también en el liderazgo en prevención, Francisco. Sí, evidentemente no es el futuro, es la actualidad. Es decir, actualmente el liderazgo para implantar el conocimiento y el convencimiento, básicamente, que es lo que hace falta en prevención. En prevención es un poco el magisterio por el ejemplo y luego que la gente actúe bajo el punto de vista del convencimiento. Es absolutamente necesario. Evidentemente nos encontramos que desde el 2010 la titulación de técnico de prevención es una formación de posgrado sobre la que no existe el grado, pero lo que nos hace es que nos forma bajo el punto de vista técnico. Nosotros en el colegio, por ejemplo, lo que hacemos es estas habilidades blandas, o este tipo que se llaman ahora blandas, no es que le ponga yo el nombre, pero este tipo de habilidades que no están dentro de la currícula formativa, las desarrollamos con jornadas con gente, pues psicólogos y gente que lo que ayuda es a potenciar esto. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es necesario, ¿vale? O sea, que sí, me parece correcto y es una buena pregunta, pero no lo veo como un futuro, lo veo como es algo que tenía que existir en el pasado, tiene que existir en el presente y tendrá que existir en el futuro. Quizá en el futuro incluso más, porque hoy en día los procesos de selección se basan más en la entrevista y en las habilidades blandas de la persona y digamos lo que te transmita, que en una época anterior en la que casi era el currículum y lo que decía, ¿no? O sea, que creo que es muy importante, más incluso de lo que lo era anteriormente, ¿vale? Muy bien. Por aquí dicen que si sabéis si en los planes formativos reglados actuales se incluye la prevención de riesgos laborales. Lo dice porque cree que la formación es fundamental y muchos trabajadores no están concienciados, sobre todo en el medio rural por la eventualidad y falta de personalidad, entre otras cosas. Dice que por ello es fundamental que la prevención de riesgos laborales esté incluida desde las primeras etapas de la educación. No sé qué opináis, Yolanda o Fran. Yo tengo mi opinión, pero si quieres decir tú algo, Yolanda, o hablo Podéis yo. opinar los dos. Bueno, yo realmente creo que la prevención tendría que ser algo transversal, ¿no? Entonces debería estar en todos los sitios. Por supuesto, en la formación reglada considero que debería hacerse prevención, incluso ya no a un nivel básico. O sea, una carrera de ingeniería que se haga sin una asignatura obligatoria de prevención, pues yo no lo contemplo. O sea, luego queremos que la gente trabaje, pero no les enseñamos, o sea, les enseñamos a hacer su trabajo, pero no les enseñamos a hacerlo desde un punto de vista preventivo. Y eso luego es muy difícil de hacer. O sea, entiendo que igual pues la gente de lo que sería la ESO, pues todavía no lo estás formando para un empleo, pero todo lo que tenga que ver con un empleo o que la salida sea un empleo, desde luego tendría, desde mi punto de vista, que tener parte de formación en prevención. Sí, estoy de acuerdo. Es una lucha que perseguimos desde hace muchísimos años. Lo que hablábamos es de la integración de la prevención, es decir, no se puede separar la actividad profesional de lo que es la prevención de riesgos inherente a la tarea que vayas a realizar. Sí que es cierto que en determinadas carreras, o más bien, no tanto en carreras se estudia, en titulaciones universitarias se estudia como una asignatura, sobre todo, pues por ejemplo, en la Escuela de Arquitectos Técnicos y también en la Escuela de Graduados Sociales, que ahora tienen otro nombre, perdonad, pero creo que ahora no recuerdo, pero lo que eran antiguos graduados sociales se estudiaba como asignatura, pero sí que es cierto que en la FP sí que se está incluyendo. De hecho, nos solicitan profesores de vez en cuando y las titulaciones que emanan de la FP de segundo grado, ante una inspección, por ejemplo, de un técnico del INVASAD, considera que se ha cursado la especialidad, como dentro de la currícula existe unas horas relativas a prevención, considera que esa persona tiene como mínimo el nivel básico. O sea, que sí que se está trabajando, pero todavía habría que avanzar más, ¿no? El hecho de que sea un posgrado también delimita un poco, ¿no? Porque, como digo, fíjate, antes lo ha explicado Yolanda, pero nos encontramos, por ejemplo, que aquí hay una disonancia entre el Real Decreto 1627 de obras de construcción y las competencias y luego la Ley de Ordenación de la Edificación. Ahí nos encontramos que, por ejemplo, si un arquitecto técnico es capaz de dirigir una obra y actuar como coordinación por el hecho de ser arquitecto técnico, como realmente ocurre,
y hablo para no comentar la profesión. Otro que tenga esa misma titulación, pero además haya hecho el curso de 200 horas de coordinación o que tenga formación superior en prevención de riesgos laborales, puede hacer lo mismo, es decir, no le han ampliado las competencias y no hay una diferenciación, puede ser que a alguien le hayan engañado, ¿no? Entonces, el hecho de la mercantilización de la formación por parte de algunas, en general, por parte de universidades o anteriormente por parte de academias, etcétera, pues ha contribuido a que esto tarde más en desarrollarse, pero sería la situación ideal, es decir, tiene que integrarse la prevención en todos los planes formativos al nivel que corresponda. Esa es mi opinión. Muy bien, pues relacionado con la formación, preguntan aquí que le gustaría saber si el curso de coordinador de actividades empresariales está homologado por alguna institución o solo concursar las 200 horas con el programa publicado en el BOE por una academia de formación es suficiente. El curso no... A ver, no sería de coordinación de actividades empresariales. Exactamente. Eso iba a decir. Es que estaba diciendo, soy yo la que le he dicho. Conozco. Soy yo la que he dicho, pero no es un curso de coordinación de actividades empresariales, es un curso de coordinación de seguridad y salud, principalmente en construcción, ¿vale? Construcción. Lo digo porque, claro, o sea, al final el coordinador de seguridad y salud es el que es de construcción, es el CSS que decimos, y el otro es el CAE, ¿vale? Pues es el curso de CSS, que es verdad que cuesta un montón, hay muchísima gente que confunde el CAE con el CSS. No hace falta lo mismo, o sea, un poco lo que decía antes, para hacer coordinación de actividades empresariales con un intermedio realmente estarías cumpliendo, ¿vale? Para que se haga una idea el compañero, yo lo hice, por ejemplo, a través del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, lo que es el curso de coordinador en el sector de la construcción. No sé si ahora todavía seguirá estando viable o no, pero es la Fundación IDEA, en este caso es el que nos acreditaba. Había en aquel entonces, claro, es que yo hace muchos años que... La fundación ya no existe, Yolanda, pero bueno, está... Por eso te digo que yo hace muchos años ya que saqué el curso y no sabría decirte ahora dónde podría hacer ese curso. Pero el consejo está empezando una actividad formativa y bueno, estamos iniciando concursos y bueno, nos plantearemos la posibilidad de incluirlo dentro del programa formativo del consejo, que ha sustituido un poco lo de Fundación IDEA. Vale. Y sobre otra pregunta que también leía antes, que era algo así, ¿dónde podía encontrar material divulgativo de invernaderos? En la propia página del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud. Y estoy seguro que si te vas a materia agrario, pues tendrás actividades en invernaderos, pero seguro, o sea, me refiero, si lo que buscas son trípticos así para dar a los operarios, igual es un poco más complicado, pero realmente en el INS hay sobre todo, más o menos extenso, pero información hay sobre todo. Sí. Yo, si me permites, aparte de eso y para hacer patria, ¿vale? Evidentemente el INS hay mucha información. Muchas veces es sobre el trabajo en invernaderos, que es distinto. Habla del golpe de calor, habla de las circunstancias que son inherentes a trabajar en el invernadero. Porque partimos ya de la base de que hay discrepancias, aunque se ha posicionado ya la Inspección de Trabajo de Murcia, que es muy proactiva y ya ha determinado que los invernaderos se pueden llegar a considerar hasta obras mayores y por tanto afectas al 1627. Y si ves el montaje de un invernadero, no difiere en gran medida a una obra de edificación o a un montaje de un andamio, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a los riesgos inherentes, sí que es cierto, recomiendo, si alguien tiene esa curiosidad, hay algunas páginas web que luego te pasaré a ti, Samuel, para que lo distribuyas con la información. Por mi parte, lo han preguntado y no hay ningún inconveniente en ello, al menos por mi parte. Yo creo que la información no traslada el conocimiento, sino que traslada la información. Luego cada uno usará lo que quiera. Pero sí que es cierto, como os decía, que aparte de todo esto, en montaje específico de invernaderos, el Colegio de Almería tiene concretamente, el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Almería, tiene concretamente una página donde está hecha una evaluación y tal. No te lo van a dar comido en el sentido de que digas, les doy esta formación, pero sí te van a dar el material para que tú lo adaptes a eso. Es decir, la normativa es dispersa, pero los riesgos son riesgos. Si hay riesgo de caída en altura o de pasar por superficies
no resistentes, como puede ser con montaje, sería el mismo aquí que en una cubierta, el cambio sería poco. Entonces, hay incluso una evaluación de riesgos, te la puedo pasar también porque en el material que yo había bajado lo descargué por también ver documentación, ¿no? Es un estudio de seguridad y al final lleva una evaluación de riesgos y contempla todos los riesgos y es, como decía, para hacer patria del Consejo de Agrícola de Almería. El Colegio de Murcia también sé que ha hecho algo. Evidentemente son las zonas donde seguramente haya más superficie de invernaderos de España y es lógico, ¿no? Claro. Que hayan avanzado en esto. Muy bien, pues nada, vamos a ir terminando ya, pero voy a trasladaros una última cuestión que me parece interesante, que dice que tanto como técnico agrícola prevencionista, 26 años de redactor de proyectos, dirección y jefatura de obras del sector público como agricultor, dice que debería exigirse la competencia para el coordinador de seguridad en temas agrícolas, porque, bueno, cuenta un caso particular de que la empresa de gestión ajena de la prevención manda un aparejador para evaluar una explotación de olivar y evidentemente dice el desconocimiento del tema, lógicamente. Dice que se debería exigir eso, ¿no? Yo creo que sí. A ver, sería deseable, pero por ley, ya. En principio estamos en lo de siempre, no es exigible. Siempre. Yo recuerdo que me han mandado a veces técnicos en prevención subcontratados por empresas o de empresas que se dedican a eso, que llegas ahí y te dicen, ¿y de qué va la obra? Y le dices, es un amueblamiento. Y claro, se te quedan así, no, pero no es una obra de regadío. Y claro, tú repites, es un amueblamiento. Y el otro, pues, no le cuadra, ¿no? ¿Dónde tiene que poner los muebles? Claro, pero la ley no lo exige. Entonces, claro. Obviamente entiendo que cuando tú haces cualquier tipo de licitación o cualquier tipo de oferta, como todo, cuando tú quieres comprar, pues ley de oferta y la demanda. Obviamente, si tú puedes encontrar a alguien que sea del sector, siempre será mejor. O sea, nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos gente que son agrícolas, tenemos forestales y tenemos industriales. O sea, tenemos un poco de todo. Igual que nosotras, las que somos agrícolas, nos ha tocado muchas veces aprender cosas de ingeniería industrial, a ellos les ha tocado también aprender a cosas del campo. Es que ser un coordinador solo de una cosa y ganarse la vida es muy complicado. Multidisciplinar, sí, claro. Yo coincido en parte en eso, pero como me gusta hablar, pues voy a hacer también una puntilla. En parte aprovechando también lo que ha dicho antes Yolanda, porque tenía razón. Yo no soy partidario de ponerle puertas al campo. Y ella misma, cuando ha definido al técnico competente, evidentemente ha hecho una definición en la que entraría todo aquel que sabe, que quiere y que puede hacerlo, ¿no? Entonces, soy más partidario de eso, porque además considero que si las ponemos las puertas al campo al final nos va a perjudicar. En el caso nuestro concretamente, en el día a día como colegio, yo tengo que visar en ocasiones libros de incidencias y es cierto que nos llegan colegiados agrícolas o de diseño industrial o de alguna especialidad que realmente cumpliría, porque tiene el curso de las 200 horas y demás, el criterio de coordinación bajo el 1627, pero no cumpliría el de la LOE en el sentido de que podría no considerarse técnico competente. Bueno, nosotros nos barajamos en un término intermedio, es decir, si tienes la formación adecuada, como nosotros somos el Colegio de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Valenciana, pero como es el único que hay en España, pues tenemos colegiados. Sí, es cierto. Es así, efectivamente. Bueno, pues nadamos entre dos aguas, ¿vale? Y a buen entendedor, con pocas palabras basta. No quiero entrar más en esos detalles, pero en resumen lo que quiero decir es que no soy partidario de ponerle puertas al campo en este caso y creo que los riesgos son los riesgos. Puede ser, yo cuando fui a ver la primera obra, ya por el año 90, 91, claro, aquellos hablaban en su jerga y decían, es que este es el que lleva la rana, y yo la rana no sabía lo que era. Y la espada no sabía una espada lo que era. Al final descubría... Todas esas cosas son jergas propias que al final dominas y además te sirven para crear tablas. Cuando llega el momento y tú las empleas con naturalidad, aquellos dicen, este es de los nuestros, este sabe un huevo. Y es cuando te puedes explayar. Pero de normal hay veces que todos hemos pagado esa novatada. La mía fue que tuve que explicar el Real Decreto 555, el anterior es 1627, a todos los jefes de obra de Agroman, que yo de Agroman sabía que tenía algo de agro por delante, nada más, en un hotel
y no la había ni leído porque no conseguí fotocopiarla. El que hablaba después de mí me la trajo para que me la leyera, entonces le cambié el término y tuve que debutar allí. Pues imagínate cómo fue aquello, ¿no? Pues entonces entiendo que tú puedes tener el conocimiento, pero puedes faltar la soltura, y creo que eso se adquiere con el tiempo. Es un poco lo que yo intentaba enseñaros con las obras, ¿vale? Que tal edificio es el que está construyendo un colegio, ¿vale? Como yo sí estoy construyendo una base helitransportada, si yo tengo que hacer una pista de aterrizaje de helicópteros, que nos toca hacerlo, pues es exactamente lo mismo que el que tiene que hacer, o sea, como dice Fran, los riesgos son los riesgos. Lo que pasa es que, claro, nuestro trabajo en altura, por ejemplo, no está hacia arriba del edificio, pero sí hacia abajo en la zanja, en la arqueta, pero es el riesgo. Sí. Yo lo entiendo así también. Muy bien, pues nada, ya vamos a ir dando por finalizada. Nos hemos pasado un pelín del horario previsto, pero bueno, no pasa nada. Todavía no es tarde. Y bueno, para clausurar la jornada tenemos a don Rafael Muñoz, que es presidente de nuestro colegio de A Coruña y Pontevedra, y además es vicepresidente cuarto del Consejo, y va a clausurar esta jornada. Cuando quiera, Rafa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo solo quería agradecer tanto a los ponentes sus intervenciones, como a los compañeros que se han conectado a la asamblea, su asistencia. La verdad es que me ha parecido muy interesante, incluso algunas imágenes me han traído recuerdos de mi desempeño laboral en obras de concentración parcelaria en la provincia de La Coruña. Y bueno, alguna obra más para agricultura, pero concretamente ese tipo de obras. Y bueno, la dificultad evidentemente que hay de coordinar la seguridad en unas obras que no se sabe muy bien dónde empiezan, dónde acaban, por dónde se entra y por dónde se sale. Y me ha parecido también muy edificante, aunque yo en parte ya lo sabía, he sido secretario del colegio unos años y he visado planes de coordinación de seguridad de casi todo tipo de obras. Es algo que nos da bastante guerra a veces cuando la gente entiende que salimos de nuestro ámbito, pero bueno, ahí lo vamos consiguiendo. Y después también me ha parecido muy interesante la visión de futuro de los exoesqueletos y el Big Data y todo esto. Yo creo que ha sido una tarde de lo más provechosa. Así que, bueno, por mi parte nada más, gracias a todos y nos veremos en la siguiente. Eso es, muy bien. Muchas gracias, Rafa. Pues nada, damos ya por finalizada esta webinar, que como siempre esperamos que haya sido de interés y que haya tratado temas de utilidad para nuestra profesión, que ya sabéis que ese es el propósito con el que en el Consejo organizamos estas webinars. Agradecer una vez más a los ponentes y, por supuesto, a vosotros vuestra asistencia. Y, como dice Rafael, emplazaros a próximas jornadas que seguirá organizando el Consejo. Gracias a vosotros. Gracias, encantado. Hasta la próxima, que vaya bien.